Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de la declaración de José Luis Ábalos que tuvo lugar ayer en el Tribunal Supremo. El exministro de Transportes dejó nada menos que 300 preguntas sin contestar, ya que solo respondió al juez, al fiscal y a las defensas, sin contestar a ninguna de las cuestiones presentadas por las acusaciones populares representadas por el PP. José Luis Ábalos ha intentado desmontar en el Tribunal Supremo las acusaciones de Víctor de Aldama. El exministro ha subrayado que el testimonio del comisionista de la trama no se corresponde con los documentos que ha facilitado. El compareciente ha negado además que el juez ante el juez que recibiera comisiones y que adjudicará a empresas amigas a dedo. Durante su declaración de más de 3 horas, ha descargado cualquier responsabilidad en su antiguo asesor, Koldo García, en quien ha asegurado delegó la búsqueda de mascarillas durante la pandemia. En toda su comparecencia, José Luis Ábalos no ha realizado ninguna mención al gobierno de Pedro Sánchez. Ya lo llevo diciendo desde que estalló el caso Ábalos, que todo lo de que el PSOE, en fin, le expulsaba, escandalizado, porque habían descubierto de repente, 3 años después, que es que Ábalos podía estar implicado en temas de corrupción, que todo eso era un paripé pactado entre Ábalos y el Partido Socialista. Oye, hacemos como que te expulsamos, te vas al grupo mixto, sigues aforado, etcétera, etcétera. Tú haces como que estás un poco enfadado con nosotros, pero nada más. Vamos, y lo deduje desde el momento en que vi que Ábalos hacía una tournée mediática en la que le invitaban a Radio Televisión Española. Si hubiera habido alguna ruptura entre Ábalos y el PSOE, ¿iba a Radio Televisión Española a invitar a Ábalos a dar su versión en la cadena controlada por Pedro Sánchez? Ni de palo. Por tanto, estaba claro que era un paripé. Y ayer quedó todavía más claro que era un paripé. Ayer Ábalos descargó responsabilidades, él no mencionó en ningún momento a Pedro Sánchez ni a nadie del gobierno, dijo que bueno, que en fin, Koldo era el que se encargaba de los detalles de implementación, tampoco arremetió demasiado contra Koldo, simplemente difirió las preguntas a la declaración de Koldo de la semana que viene. Koldo, por su parte, luego, preguntado por algún periodista, dijo que no, que todo lo que dice Ábalos es verdad. Vamos, que están todos contentos de haberse conocido unos a otros. Ábalos, Koldo, el PSOE. Están intentando coordinar una estrategia de defensa. Lo cual, pues bueno, entra dentro de su derecho. Pero hay un detalle de lo que pasó ayer que me preocupa enormemente. Que son 2 decisiones sucesivas que tomó el juez. La primera, razonable, la segunda, inexplicable. La razonable fue hace 2 días. El juez del Supremo decide unificar las acusaciones populares en una. Dices, bueno, es razonable, si hay muchas acusaciones populares, pues aquello va a ser un guirigay, que uno se encargue de hacer como de portavoz de las demás y se pongan de acuerdo entre ellas en qué quieren preguntar y tal. Vale, hasta ahí bien. ¿Y qué acusación popular eligió? Pues la primera que se presentó, el PP. Que resulta que el PP no se ha personado contra Begoña Gómez, no se ha personado contra el hermano de Sánchez. Ahí están Vox, hazte oír, manos limpias, sacando adelante las causas judiciales en distintas instancias. Y de repente lo de Ábalos pasa al Supremo y entonces el PP, ¡pum!, va corriendo y se persona el primero. Bueno, vaya. Pues por personarse el primero, el juez elige al PP como acusación popular portavoz, llamemos. Hasta ahí vale. Pero es que ayer el juez llega a Ábalos a declarar y entonces no permite al resto de acusaciones populares el paso a la sala. Dices, ¿y esto? Oiga, vale que no hablen para no dar mucho la lata y que no sea un guirigay, vale que solo hable una de ellas, que es la del PP, pero tampoco les deja escuchar en la sala. Dices, bueno, sería una sala pequeñita, vale. Pero tampoco les habilitó la sala de al lado para que pudieran escuchar la declaración en vivo y en directo. Tampoco. Con lo cual se quedaron sin saber qué se había hablado. Y dirán ustedes, bueno, tampoco tiene mucha importancia, ¿verdad? Pues hombre, tiene toda la importancia del mundo. Porque ¿qué pasó ayer? Que acaba la declaración de Ábalos y todos los periodistas de este país estábamos preguntándonos, ¿qué ha dicho Ábalos?
¿Y cuál versión fue la que salió en los periódicos? La de Ábalos, porque fue Ábalos el que al acabar su declaración coge, hace una declaración breve ante los medios: he negado todo, aquí no hay no sé qué, no hay corrupción, yo no he cobrado comisiones, patatín, patatán, ala, adiós, y que la Magdalena os guíe. Y entonces nos quedamos todos con la versión de Ábalos, de lo que había sido la declaración de Ábalos. ¿Dónde estaba el abogado del PP para decir: oiga, que no, que en la sala lo que ha pasado es que Ábalos se ha negado a responder a 300 preguntas que traían las acusaciones populares? ¿Por qué el abogado del PP no salió ayer inmediatamente a dar la versión de lo que había pasado en la sala? Perdónenme, yo no lo he visto en ningún medio que haya salido ese señor. En el resto de causas judiciales, ¿qué ha pasado informativamente hablando? Pues que como están personados Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, pues acabada cualquier declaración, los abogados de las acusaciones populares hablan a los periodistas y explican: en la sala ha pasado esto, otro, le hemos preguntado no sé qué, no ha respondido, patatín, patatán. Con lo cual los ciudadanos tenemos una información al minuto de lo que sucede. Ayer no, ayer resulta que la versión que llegó a todo el mundo fue la de Ábalos. ¿Dónde estaba el abogado del PP? Hoy, esta mañana, me levanto y veo que las acusaciones pues ya han tenido acceso a lo que pasó en la sala, después de que ayer se les negara, y entonces resulta que Ábalos se dejó 300 preguntas sin responder. Resulta que lo fundamental de ayer, de la declaración de Ábalos, es que se negó a responder a las acusaciones, que le preguntaban punto por punto por toda la corrupción señalada por la UCO y por Aldama. Ese tenía que haber sido el mensaje ayer. Y gracias a que se impidió a las acusaciones asistir en vivo y en directo a la declaración, pues nos quedamos sin ese mensaje ayer. Y el que llegó a los medios, y por tanto a la ciudadanía, es el de Ábalos. ¿A ustedes les parece normal? Hoy preguntamos a los oyentes en nuestra libre encuesta: ¿han pactado el PP y el PSOE poner sordina al tema de la corrupción? ¿Y a eso se debe que se expulsara a las otras acusaciones populares de la declaración y que no se les permitiera ni siquiera escuchar desde una sala aneja? Porque echar a Sánchez, lo he dicho muchas veces, no es tan difícil. Ahora, echar a Sánchez, si cuenta con la ayuda del PP, eso es complicadísimo. ¿Por qué se echó ayer a las acusaciones populares? ¿Hay pacto entre el PP y el PSOE? Porque los malpensados, y yo lo soy, pues podríamos colegir que lo hay. Que se quiere poner sordina al tema. En fin, más datos en los medios sobre Ábalos, Aldama. Ya sabemos dónde y con quién se preparó el Delcigate y cuándo. Gracias a la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo estamos conociendo detalles, cuando menos curiosos, sobre lo que ocurrió en el Delcigate. Según dijo el exministro de Transportes en sede judicial, la visita de Delcy a España se empezó a organizar a principios de diciembre de 2019, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebró en Madrid. En aquel momento presidía la delegación de Venezuela Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy y alto cargo de la dictadura de Nicolás Maduro. Y José Luis Ábalos tuvo una presencia destacada en esa cumbre del cambio climático en Madrid. Solo 30 horas más tarde, Víctor de Aldama creó un documento que la UCO ha encontrado en su ordenador y que envió a Koldo García. Se trata de una invitación que realizaría Ábalos en calidad de secretario de organización del PSOE a la propia Delcy como vicepresidenta de Venezuela. Este relato explicaría que se gestó la visita desde mucho tiempo atrás como para tener conocimiento por parte del gobierno de las irregularidades que comportaba la llegada de Delcy Rodríguez a España. Bueno, ya sabíamos que la invitación a Delcy para que viniera a España la cursó Ábalos en nombre del Partido Socialista 24 o 48 horas después de aquella famosa fiesta de cumpleaños por el 60º cumpleaños de Ábalos, celebrada en un restaurante propiedad de Aldama y a la que asistieron Sánchez, su mujer, María Jesús Montero, Santos Cerdán, Ábalos, Aldama, etcétera, Bolaños, etcétera, 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 ¿no? Pero
resulta que la idea no salió de ahí. Es decir, no es que en esa fiesta pues dijeran, oye, ¿y si traemos a Delcy a España? No, la idea venía de unos días antes. Venía de la cumbre del clima que se celebró, pues se empezó a celebrar días antes de esa fiesta. En esa cumbre del clima, parece ser que Ábalos y Aldama, como informa, es Voz Populi, doña... Así es, Voz Populi quien publica y concretamente habla de principios de diciembre de 2019 de esa conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Pues en esa cumbre del clima resulta que asistió el hermano de Delcy Rodríguez, en representación de Venezuela, o como parte de la delegación venezolana, y entonces es allí, con el hermano de Delcy Rodríguez, cuando Ábalos y Aldama se les ocurre la idea de que venga Delcy a España. Delcy, que tenía prohibida la entrada en territorio europeo. Bueno, pues vamos añadiendo piececitas al puzzle, vamos añadiendo hitos a la cronología de cómo se gestó aquel Delcy Gate. De toda la cronología, lo que me sigue más llamando la atención es el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque esa visita de Delcy se gesta justo cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores está vacante, porque Borrell acaba de irse el 1 de diciembre de 2019 a la Comisión Europea como nuevo comisario encargado de los temas exteriores, y en ese momento hay un vacío de poder en el ministerio y se encarga Margarita Robles formalmente de los asuntos del Ministerio de Exteriores. Y es en ese momento, aprovechando la ausencia de Borrell, cuando deciden traer a Delcy. Lo cual a mí me dice muchas cosas. Me dice, por ejemplo, que si hubiera estado Borrell ahí, pues hombre, Borrell es de lo peor. Pero pues era consciente de que no se puede traer a Delcy sin violar normas europeas, porque tenía prohibida la entrada en suelo europeo. Borrell es de lo peor, pero parece que era de otra secta, o de otro grupo, o de otro subgrupo del socialismo, porque era la segunda vez que le puenteaban. Aprovecharon su ausencia porque acababa de dejar el ministerio para organizarlo desde el Delcygate, pero es que antes, a principios de ese año, 2019, Ábalos y Aldama organizaron un viaje de negocios a México para hablar de la construcción del Tren Maya con el gobierno mexicano, puenteando a Borrell y a la Embajada Española en México. Resulta curioso. La verdad es que si tengo oportunidad de hablar con Borrell algún día, le diré, ¿por qué le dejaron a usted al margen? ¿No se llevaban bien unos con otros? Ahí tiene que haber chicha y no sé cuál es. Bueno, donde también hay chichas en la causa contra Begoña Gómez que lleva el juez Peinado. Ya saben ustedes que han salido numerosas noticias sobre cómo pues una ayudante de Begoña Gómez era un alto cargo en Moncloa que se dedicaba con su sueldo público pues a trabajar para las actividades privadas de la señora mujer del presidente, ¿no? Bueno, pues parece que el juez Peinado quiere hurgar en ese tema y ayer ha hecho una petición. Les hablamos ahora del caso de Begoña Gómez. Recordemos que la mujer del presidente del gobierno está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, así como intrusismo. Pues bien, hoy hemos sabido que el juez Peinado ha pedido la relación de puestos de los distintos trabajadores y asesores de la Moncloa, con el fin de conocer qué labores se realizan para la función pública y cuáles tienen fines privados y particulares para la mujer de Pedro Sánchez. El juez ha adoptado esta decisión una semana antes de que Begoña Gómez comparezca en sede judicial. Además, Peinado también ha requerido al ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, que aporte la documentación relativa a la cátedra que se investiga y que el propio Doadrio dijo en su declaración que conservaba precisamente para poder explicar su relato de los hechos. Bueno, ¿qué ha pedido el listado de personas que trabajan en Moncloa? Muy interesante. ¿Por qué pide el listado de personas que trabajan en Moncloa y no
pide exclusivamente que se certifique cuál es el trabajo al que se dedica esta asistente de Begoña Gómez. La información que tenemos, por las informaciones periodísticas, es que esta asistente de Begoña Gómez, que dependía, si no recuerdo mal, de Bolaños, pues estaba ahí cobrando un sueldo público como asesora en Moncloa, pero se dedicaba a los negocios particulares de Begoña, por ejemplo, mandando cartas con membrete de Moncloa a empresas para que colaboraran con la cátedra de Begoña. Vamos, lo que viene siendo malversación de caudales públicos, porque estás utilizando un dinero público, el del sueldo que paga esta señora, para actividades privadas. Como si yo llego a Moncloa, contrato a un asesor y a ese asesor le dedico a, pues no sé, escribir mi libro de memorias por el que luego cobro una pasta en derechos de autor. Pues eso sería una malversación de dinero público. Yo puedo contratar a un negro, como se llama en términos editoriales, para que me escriba mi libro de memorias, pero le tendré que pagar de mi sueldo privado. No le puedo poner de asesor en Moncloa para ahorrarme el sueldo del tío. Bueno, pues eso hicieron Sánchez y Begoña con esta amiga de Begoña, que al parecer tenía relación con Begoña desde que Begoña había estado trabajando en una empresa anteriormente. Esta asesora también trabajaba con ella en esa empresa. Llega Begoña a la Moncloa, se la llevan a la Moncloa, la ponen sueldito público y a seguir ayudando a Begoña. Bueno, pues el juez podía haberse limitado a decir: ¿me pueden certificar cuál es exactamente el cargo que ocupa esta señora? Pero no se ha limitado a eso. Ha pedido que se le mande el listado de personas que trabajan en Moncloa y se detalle qué hace cada una. Lo cual es interesante porque indica que lo que el juez está viendo es que otras personas en Moncloa podrían haber estado también haciendo cosas que no tienen nada que ver con el servicio al ciudadano o el servicio al Estado. Vamos, yo leo esto y mi pregunta es: ¿el juez Peinado sospecha que es que en Moncloa, además de esta asistente de Begoña Gómez, hay otros asistentes que están cobrando sueldo de asesor y trabajando para actividades privadas de alguien del gobierno? Interesante cuestión. Bueno, yo llevo muchísimo tiempo, muchísimos años diciéndoles a ustedes que todas las mamarrachadas climáticas, las renovables, la resiliencia, ecosostenibilidad, Oxyacción Plus, que todo eso son mamarrachadas, que es una estafa. Y es una estafa destinada pura y simplemente a dos cosas. Uno, a que algunos se forren llevándose cantidades ingentes de dinero a cuenta del rollo climático. Y dos, a destruir nuestra economía. Cuando les digo a ustedes que los ecologistas, no todos los ecologistas, hay gente ingenua, hay gente honesta que defiende cosas ecologistas, no, pero yo digo a los que mandan, que los ecologistas trabajan para destruir la economía occidental, pues no lo digo a humo de pajas, es que lo tenemos constatado. Tenemos constatado cómo pues algunos partidos de esa izquierda antinuclear alemana resulta que luego pues mandan al jefe a trabajar, una vez que deja su puesto en el gobierno alemán, se va a trabajar a las empresas energéticas rusas. Ve, tienes a unos tíos tomando decisiones que destruyen el sector energético alemán, terminan de trabajar en el gobierno y pasan a ser consejeros de empresas energéticas rusas. ¿Tú qué deduces de eso? Pues que trabajan a sueldo de Rusia, ¿no? Vamos, es de cajón. Pero vamos, es que está constatado cómo Rusia, por ejemplo, puso 3 millones de euros para crear una asociación ecologista en Alemania que se dedicara a denunciar la importación de gas natural licuado desde Estados Unidos a Alemania. ¿Por qué? Para que Alemania dependiera de la energía que le llegara por el Nord Stream, del gas que le llegara ruso por el Nord Stream y no del gas americano. Estamos en una guerra de carácter económico, donde el ecologismo y buena parte de la izquierda europea, y ahora últimamente con todas las mamarrachadas de la Agenda 2030 se ha sumado una buena parte de la derecha conservadora, pues se están dedicando a destruir la economía europea.
Y aquí en España, pues ayer tuvimos una ilustración de hasta qué punto es eso cierto. Escuchen. La gran industria de nuestro país sufre un segundo día de parón por la ausencia de energía. Red Eléctrica ha informado de que van a tener que parar por la falta de oferta en el sistema eléctrico español. Esta situación no es nueva en España durante este año y este 12 de diciembre ha sido la cuarta vez que ha sucedido. El gestor eléctrico ha tomado la decisión para evitar que los hogares se quedaran completamente sin luz. Las instituciones activaron el llamado sistema de respuesta activa de la demanda para poder garantizar el suministro eléctrico a nuestras casas y a pequeños negocios, no así a la industria, a las fábricas, ya que son las grandes consumidoras de electricidad. El cambio de sistema energético de nuestro país es lo que está creando este problema. Al no poder encontrar energía eléctrica de origen renovable, se ha tenido que desconectar a la gran industria. En concreto, la energía eólica apenas ha tenido un peso del 8%, mientras que la solar no supera el 7% de producción. O sea, que ayer, por cuarta vez en un año, doña Carmen Carbonell. Así es, en la cuarta vez en este año 2024 que sucede Por cuarta vez en un año se ha tenido que cortar el suministro eléctrico a las grandes empresas españolas que han tenido que parar la producción porque no había energía suficiente para todos. Ajá. O sea, que están cerrando centrales nucleares, están dinamitando centrales de carbón, están destruyendo presas en vez de tratar de construir más presas para generar energía hidroeléctrica. Y entonces, como resultado, nos quedamos con las placas solares y con los molinillos de viento, que están muy bien, ¿verdad? Son muy renovables, pero que tienen un problema, que es que como no haga ni viento ni sol, no producen. Y entonces resulta que hay que cortar la electricidad a las grandes empresas, provocando con eso un daño económico, porque es que si no, tenían que cortar la electricidad a los hogares españoles porque no había suficiente. Ajá. ¿Vamos a enviar a la cárcel a alguien por dinamitar centrales de carbón? Porque deberíamos hacerlo. ¿Vamos a enviar a la cárcel a alguien por cerrar centrales nucleares que podrían seguir dando electricidad? Porque deberíamos hacerlo. ¿Vamos a enviar a la cárcel a alguien por dinamitar presas en vez de impulsar la energía hidroeléctrica? Que oiga, más limpia es imposible. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué molinillos, por qué placas solares y por qué no hay energía hidroeléctrica? Que es tan limpia como los molinillos y las placas solares. No quemas nada. Oiga, no contaminas el medio ambiente, construyes una presa y empiezas a generar electricidad a partir de ella. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué ninguno de estos ecologistas quiere construir presas? Pues porque tienen un problema las presas, que es que no dependen ni del viento ni del sol y dan energía. Dependen de si hay durante mucho tiempo, pues no llueve, hombre, pues sí. Si está 3 años sin llover, te quedas sin poder producir energía hidroeléctrica. Pero oiga, es una energía tan limpia como la eólica y como la solar, y encima mucho más fiable y confiable. Pero esa justamente no la quieren. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es destruir el sector energético español y en general occidental, ponernos en manos exteriores. Y ayer quedó de nuevo, por cuarta vez en el año, de manifiesto. No es ya solo que estemos pagando la energía muchísimo más cara de lo que la podríamos pagar, es que encima no hay energía suficiente. Ayer en Alemania, esa Alemania que ha cerrado sus centrales nucleares, pues alcanzó récord histórico el precio del megavatio. Muy bien, muy bien. Es lo que pasa cuando se vota lo que no se debe. Si votas a gente que está a sueldo de potencias extranjeras para destruir Europa, lo que obtienes es una destrucción de Europa. Bueno, vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro.
Muy buenos días, hoy en Voz Media les informamos de Donald Trump y su nuevo nombramiento como persona del año. La revista Time volvió a conceder la distinción al presidente electo de los Estados Unidos, algo que también hizo en 2016. Time ha argumentado que Donald Trump ha sido el promotor y beneficiario de una desconfianza en las instituciones y de una erosión en la sociedad estadounidense. Lo que no ha distinguido la revista específicamente es la contundente victoria electoral que obtuvo Donald Trump el 5 de noviembre. Un último breve apunte del presidente electo de los Estados Unidos, porque según una encuesta, 7 de cada 10 estadounidenses creen que Donald Trump traerá cambios positivos en el país. Nos movemos al otro lado del espectro político norteamericano. Cuando falta menos de un mes para que abandone la Casa Blanca, Joe Biden ha tomado la decisión de conmutar la sentencia a unas 1.500 personas. Se trata del récord de conmutaciones que realiza Joe Biden en un solo día. Además, el presidente ha informado que indultará a 39 personas condenadas por delitos no violentos. Lo que por ahora sí que no se hizo público fue el nombre de los delincuentes. Por cierto, el director del FBI, Christopher Wray, ha anunciado su dimisión. Recordemos que Donald Trump ha nominado a Kash Patel para ocupar el puesto de director del FBI. Terminamos con Elon Musk porque el patrimonio de la persona más rica del planeta ha superado los 400.000 millones de dólares. Musk, quien ocupará un cargo de relevancia en el próximo gobierno, se ha beneficiado exponencialmente de la victoria de su amigo Donald Trump. En apenas un mes, su riqueza ha aumentado un 77%. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro.